hacer referencia en esta sesión a una cuestión muy importante y muy llamativa que puede pasar tal vez desapercibida en estos días, pero que no es un tema menor, y es una alerta de la Unión Europea sobre la Universidad Española y el mercado de trabajo, el mercado laboral. Es un informe que se ha publicado recientemente y del que la prensa, como ocurre en estos casos, se ha hecho eco con diferentes comentarios y diferentes interpretaciones, básicamente muy objetivas en líneas generales, pero fíjense la cuestión titular que menciona uno de los medios. Dice: la Unión Europea alerta de que el mercado de trabajo español no puede absorber a tantos titulados universitarios. Claro, y uno se pregunta, ¿y qué se pretende? ¿Que se cierren las universidades o que se abran más empresas? Y me dirán, pues que se abran más empresas, otros dirán, lo de cerrar universidades no, pero de reformar la universidad para que el mercado y la universidad estén en consonancia y que el mercado se pueda comer de esta manera más fácilmente a la universidad, eso sí, seguramente. Y otros dirán que ni lo uno ni lo otro, pero no dirán nada en consecuencia. Y el subtitular advierte: el 35% de los graduados, ya no licenciados, graduados en España, trabaja en empleos por debajo de su nivel formativo, la mayor tasa de sobrecualificación de toda Europa. Este titular que está extraído del informe ya es un subtitular falso, no porque desde la prensa se falsifique la realidad, sino porque esa realidad viene ya malinterpretada, sesgada desde el propio informe. No es que los graduados en España trabajen infracualificadamente, sino que la universidad los ha sobrevalorado, los ha sobrecalificado y el mercado los encuentra por debajo de las exigencias que la actividad profesional requiere. Es decir, no es que tú valgas mucho, es que la universidad te ha puesto más notas de las que tú mereces y la realidad te ha puesto en tu sitio, es decir, fuera del mercado laboral. Esa es la realidad cuando el idealismo te educa en la convicción de que tienes muchos títulos, de que eres muy listo y de que has sacado muy buenas notas. Quien te califica no es tu profesor, no es la universidad. Quien te califica es la realidad. Y en la realidad hoy el mercado laboral ocupa prácticamente el 99% del espacio. ¿Por qué? Pues porque hemos construido un mundo donde todo es mercado. Un mundo donde todo está determinado por un dinero extraído desde la esclavitud, de unas condiciones laborales que son, en muchos casos, realmente infrahumanas. En realidad son sofisticadamente infrahumanas, pero es como funciona la realidad. De tal manera que aquí se saca una especie de tarjeta amarilla en la que se advierte que la Universidad Española debe ser menos resistente a las necesidades del mercado y debe adaptarse a las necesidades del mercado. Pero es que, claro, aquí hay que negar la premisa. Es que la universidad no puede vivir en función del mercado. Claro, en el siglo XXI todo vive en función del mercado, todo se organiza en función del mercado, porque el mercado global lo determina absolutamente todo, e incluso los estados, el derecho civil y el derecho penal, deben organizarse y deben configurarse conforme a las exigencias del mercado, es decir, conforme a las exigencias de un derecho mercantil cuya base no está en el Estado, sino en el cosmos, en el planeta, es decir, en el mercado global. Y si la universidad se resiste, pues la universidad debe, en definitiva, ceder a las exigencias del mercado, de tal manera que la gente tiene que estudiar una carrera para encontrar un trabajo, porque no vale estudiar una carrera para parasitarse del sistema. Y sin embargo, se estudian muchas carreras que son parásitas del sistema, impartidas por muchos profesores que también, parasitarios de ese sistema, viven impartiendo carreras de espaldas al mercado. Sobre este tema hay infinitos debates, naturalmente nadie se pone de acuerdo porque cada uno tiene sus propias ideas y todas ellas están en conflicto entre sí. Pero entre tanto, el mercado sigue ganando terreno y las instituciones políticas europeas han votado a favor del mercado. Quiero decir que si el mercado pierde, la universidad pierde más, porque el mercado siempre va a flotar como el aceite sobre el agua, sobre la universidad, indudablemente. Entonces, fíjense lo que se advierte en una de estas noticias. Se dice: el informe educativo anual de la Comisión Europea advierte que, comillas, se cita,
el mercado de trabajo español no puede absorber el elevado número de titulados. Claro, y era para decir, ¿y que con esto qué me quieren decir ustedes desde Europa? Que somos malos para satisfacer los intereses dictados por la Unión Europea, ¿verdad? ¿Nos quieren decir esto? Nos quieren decir también que la universidad debe adaptarse a las exigencias del mercado dictadas por la Unión Europea. ¿Debemos suprimir universidades? Ustedes dirán qué tenemos que hacer. El mercado de trabajo español no puede absorber el elevado número de titulados, es decir, que hay que reducir el número de titulados universitarios. Son menos las personas que deben ir a la universidad. Vale. ¿Y cómo resuelven esto? ¿Me lo quieren decir? Dígame cómo resolvemos esto. ¿Echamos a la gente de la universidad? ¿Subimos el nivel de exigencia en la universidad? ¿Pero en qué carreras? ¿O potenciamos más la FP? Eso ya lo deciden los propios estudiantes. Mayoritariamente optan por la formación profesional porque en 2 años de estudio acceden más directamente al mercado laboral. Bien, pero hay una segunda parte. Se dice que esto aboca a España a tener la mayor tasa de sobrecualificación de la Unión Europea. Supongo que se refiere a una sobrecualificación en virtud de la cual muchos titulados universitarios tienen que hacer después trabajos que no se corresponden con la titulación universitaria adquirida, o aquella en la que han estado trabajando, en la que han estado estudiando durante 4 o 5 años, etcétera, etcétera. Pero la culpa de esto sí la tiene la universidad, porque la universidad, como ha perdido una masa de población impresionante en los últimos 30 años que no volverá a recuperar nunca, yo me formé como alumno en una universidad absolutamente masificada. Me jubilaré muy pronto ya, como profesor en una universidad absolutamente desertizada de alumnos. Es decir, ¿a dónde se ha ido esa masa de población? Pues en algunos casos no se ha ido a ninguna parte, sino que ha permanecido en el limbo porque no nace, no hay crecimiento demográfico, no hay población nueva que pueda destinarse a la universidad al cabo de 18 años de haber visto la luz de este mundo. Por otro lado, buena parte de la población universitaria, en lugar de ir a la universidad, la abandona, no ultima sus estudios o simplemente se matricula o adquiere una formación profesional, es decir, que ya renuncia a la universidad. Y buena parte de los que van a la universidad no lo hacen en universidades públicas, sino en universidades privadas, que no son necesariamente ni mejores ni peores desde el punto de vista formativo de la universidad pública, pero sí disponen de visados VIP, de visados de una gran calidad para acceder al mercado laboral, porque están más en relación con las empresas. Téngase en cuenta que las universidades privadas están netamente configuradas en función del mercado. Es decir, las universidades privadas no son universidades de servicio público, son universidades de servicio mercantil, básicamente, no de servicio público. Lo cual es lógico porque, dado que esas universidades están en función del mercado y lo que domina en el siglo XXI es el mercado, dominando incluso este mercado sobre el Estado, lo lógico es que las universidades estatales vayan disolviéndose, vayan desapareciendo. Y así va a ocurrir. Pero van desapareciendo desde el momento en que la propia población joven que debería ir a la universidad opta por las universidades privadas, los que tienen dinero y los que no pueden optar por una formación profesional, que los capacita para el ejercicio laboral mucho antes que el empantanamiento que supone perder años decisivos en una universidad pública donde uno tiene que estudiar por sí mismo porque los apoyos son cada vez más limitados y los obstáculos cada día mayores. Entonces, como dije al inicio, la sobrecualificación depende de la universidad, porque la universidad, para no perder alumnado, lo que hace es inflar las calificaciones, inflar los currícula de los estudiantes para que estos no se sientan decepcionados. La universidad actual es una prolongación del bachillerato, básicamente, de tal manera que se pretende que el alumno sea eso, feliz, cuando la felicidad es algo que desemboca en el fracaso, porque cuando una institución te educa para ser feliz y no para ser inteligente, lo que programa es la obsolescencia del éxito de tu vida. En definitiva, esto lo hemos sostenido aquí, en el fracaso de la felicidad. Evidentemente, quien promete la felicidad programa el fracaso de tu vida en cuestión de un determinado tiempo. Si la universidad te educa para ser feliz es porque te va a arruinar la vida.
indudablemente. O sea, la universidad no está para hacer feliz a nadie. La universidad está para proporcionar inteligencia y conocimientos al ser humano que le capaciten para vivir en un mundo de libertad y con trabajo. Porque si no tienes trabajo, ¿qué libertad vas a desempeñar en un mundo que no te permite ni siquiera alcanzar una actividad laboral remunerada y que te permita mercantilmente sobrevivir a las circunstancias en las que te encuentras? Sin posibilidades no hay libertad. Y sin dinero, ¿qué posibilidades y qué libertades se pueden ejercer? Muy pocas. No diré que ninguna, pero sí que muy pocas. Entonces, no es que la sociedad genere personas sobrecualificadas a las que castiga con un trabajo que está por debajo de su formación. Es que la universidad proporciona una calificación ideal, proporciona un idealismo en el expediente académico que no se corresponde con la realidad. Y la realidad sitúa a esas personas sobrecualificadas por sus notas, por sus calificaciones académicas, y las resitúa en el lugar en el que le corresponden, es decir, fuera del mercado laboral. Porque un buen expediente académico no quiere decir necesariamente que se tengan unas grandes capacidades laborales, ni mucho menos. Ni tampoco lo contrario. Hay personas que tienen una gran capacidad laboral y no necesariamente necesitan, valga la redundancia, pues una gran formación. En muchísimos aspectos. Claro, se advierte en un determinado momento. El número de titulados en educación superior, los universitarios y graduados en su equivalente de FP, pero ojo que aquí se mezclan dos cosas muy distintas, la universidad y la FP, van en aumento. Es decir, sigue creciendo el número de matriculados universitarios, pero sigue creciendo, pero a un ritmo menor porque hay menos gente. Cuánticamente son menos. Y la FP sí que ha crecido muchísimo, exponencialmente. Y dice el documento comunitario que ha crecido con una proporción del 52,6% de jóvenes, 8 puntos porcentuales más que la media europea, y un porcentaje que rebasa ya con creces el objetivo del 45% fijado para 2030. Aquí aparece la fecha clave, 2030. Este es un dato más asociado a la famosa Agenda 2030. No digo que forme parte de los imperativos de esa agenda, pero está asociado a ella. La Agenda 2030 es algo que despierta un fuerte recelo en una población que tiene de 50 a 55 años para abajo. A medida que descendemos en edad, la Agenda 2030 despierta mayor recelo todavía. Es decir, que en una persona de 20 años, la Agenda 2030 despierta mucho más recelo que en una persona de 50 años y mucho más que en una persona de 70. Esto es un enorme problema para los partidarios de la Agenda 2030, porque se imponen a una población que la rechaza, a una población mayoritariamente joven que la rechaza. Por esta razón es posible que la Unión Europea de alguna manera tenga que esforzarse mucho en hacer digerible los imperativos de la Agenda 2030 a una población que mayoritariamente la va a rechazar, por muchas razones y por muchos criterios. Yo lo que veo aquí claramente es una lucha inminente entre un grupo generacional reacio a los imperativos de la Agenda 2030, o como se llame de nuevo una vez que hayamos pasado esta fecha, es decir, a los ideales de una Unión Europea que dispone una política que es contraria a la mayor parte de la población joven de la Unión Europea. Aquí hay una dialéctica muy fuerte. No sé cómo se las arreglará la Unión Europea para imponer estos ideales, pero sí sé que Platón y su descendencia en la Corte de los Milagros es un libro en el que habla de cómo las democracias actuales se convierten en sistemas totalitarios y cómo la gente más joven es totalmente reacia a ellos. Aquí hay un problema importante. Uno de los mayores problemas a los que se va a enfrentar la Europa de los próximos años, ya inmediatamente, es la dialéctica que hay entre la población más joven y la clase dirigente, política y mercantil. Aquí va a haber un conflicto. No sé cómo se va a dirimir este conflicto porque no soy profeta, pero lo que sí veo es que con informes de esta naturaleza lo que se pretende claramente es disminuir la población universitaria. Ubicar a la gente en trabajos básicamente, no diré serviles, pero sí menestrales. Menestrales es una palabra más eufémica. Todos los trabajos son serviles, ya se lo advierto, no crean que hay ningún trabajo que sea menos servil que otros, porque los grandes ejecutivos de las grandes empresas son tan serviles como cualquier pastelero.
aunque este último viva entre dulces y los otros vivan entre ácidos, desde luego. Pero lo que sí noto aquí es que estos informes lo que vienen a decir es que en España hay mucho universitario y que hay que rebajar el número de universitarios. Hay que poner a la gente a trabajar en lo que funcione, no a vivir en lo que resulte placentero académicamente. Entre otras muchas cuestiones que habría que discutir en estos aspectos, en estos términos. Por otro lado, se subraya esto con mucha frecuencia en el informe, sigue habiendo un desajuste entre las cualificaciones de los titulados y las necesidades del mercado de trabajo. Esto es cierto, pero la culpa la tiene una universidad que, insisto, infla las calificaciones de los estudiantes para hacerlos felices, porque el objetivo de la universidad actual es hacer graduados felices, es decir, que la gente se sienta feliz mientras está en la placenta universitaria, que es un estadio más de la placenta del bachillerato y de la placenta del colegio. Ya he dicho muchas veces que hay muchos colegios cuyo lema es educamos para ser felices, a los niños y a las niñas, como si hubiera un tipo de felicidad distinto para cada sexo, ¿no? Educamos para ser felices. Bien, alguien que te educa para ser feliz, te educa para arruinarte la vida directamente, porque la realidad no está delante de ti para hacerte feliz, sino que está para enfrentarse a ti, y para que tu vida esté llena de una serie de obstáculos que nada tienen que ver con la felicidad. Por eso a mí me sorprende enormemente esta manía que tienen los adultos de prometer la felicidad a los adolescentes, a los niños o a los más jóvenes, cuando eso es llevarlos directamente al abismo. Es que los adultos se comportan con los niños como si fueran la serpiente del paraíso. Les prometen la felicidad, cuando lo que hacen es engañarlos abiertamente. La educación debe estar orientada al desengaño, no al engaño. Es que hay padres y hay profesores que educan a sus hijos del mismo modo que la serpiente del paraíso se dirigía a Adán y Eva. Es que gastan el mismo idioma que el demonio. Un profesor, un padre, una madre, no pueden hablar con el lenguaje del diablo, no pueden prometer la felicidad a sus hijos porque no se la pueden asegurar. Nadie es el dueño de la felicidad, nadie puede administrar la felicidad a nadie. Hablar de la felicidad es proponer un fracaso en la vida y ocultar las condiciones y las trampas que hacen desembocar al ser humano en el fracaso. Más bien, el ser humano adulto debe prevenir al más joven de los fracasos de la felicidad, que es lo que es básicamente este libro. Una prevención contra el fracaso de la felicidad. Hay que prevenir de los engaños y de los obstáculos que en esta vida nos inducen al fracaso, que tienen con frecuencia como cebo, como señuelo, como añagaza, como cancamusa, como moatra, el cebo de la felicidad. El anzuelo que una vez mordido te lleva al fracaso. Es que detrás de la promesa de la felicidad está el fracaso que te arruina la vida laboralmente, amorosamente, amistosamente, políticamente y desde todos los puntos de vista. Hablar del fracaso de la felicidad es hablar del fracaso de la democracia, es hablar del fracaso de la Unión Europea, es hablar del fracaso de las relaciones amorosas, que hoy prácticamente son imposibles de conseguir, a pesar de la multiplicidad de páginas de contactos que hay en todas partes. Es hablar del fracaso de la amistad, que está absolutamente minada por traiciones, delaciones y juegos y trapos sucios en todo tipo de ámbitos y relaciones, desde las vecinales hasta las laborales. Hablar del fracaso de la felicidad es prácticamente hablar del fracaso de la vida humana en el siglo XXI, en esta situación en la que actualmente nos encontramos. Y claro, uno se encuentra con un informe de la Unión Europea donde dice que hay un problema, y es que hay mucha gente que estudia en la universidad. Tócate las narices, macho. O sea que el problema es que hay muchos universitarios. En lugar de decir que el problema es que hay muchos universitarios que tienen una mala formación universitaria, eso sería otra cosa, pero claro, eso ya es cuestionar la universidad, el profesorado, la formación del profesorado y una sociedad que, siendo mala, pretende sostener sobre sus hombros una buena universidad. No puede haber una buena universidad donde hay una mala sociedad. Eso ya para empezar. Entonces, claro, todo esto es muy conflictivo. Y creo que la Unión Europea va a tener un problema con la generación cervantina, la generación pro-cervantina o neo-cervantina, que es lo que el mundo anglosajón llama la generación alfa, porque no sabe llamar a la realidad por su nombre, ni llamar a la gente por su nombre. Esta generación presenta características muy propias de las que definieron la vida de Cervantes, que son el desengaño,
la consciencia de la cantidad de obstáculos que tienen por delante, la infantilización a la que se la somete, la necesidad de madurar sin apoyos, la necesidad de madurar sin apoyos, la necesidad de madurar sin ejemplos entre los adultos, porque hoy nos encontramos con generaciones de adultos que se comportan con más infantilismo que muchos adolescentes. Y para un adolescente es un gran reto, es un gran desafío madurar en una sociedad cuyos adultos son más infantiles que él todavía. El infantilismo de la publicidad, el infantilismo de la política. Ahora se pretende rebajar la edad de voto a los 16 años. Es una opción. ¿Puede encontrarse alguien de 16 años como presidente de una mesa electoral? ¿Puede ser alguien de 16 años vocal en una mesa electoral? Porque si tiene derecho a voto también tendrá la obligación de formar parte de los sorteados para presidir una mesa electoral, porque lo uno va con lo otro, ¿o no? ¿O no? Insisto, el gran reto de los adolescentes de hoy es madurar en un mundo sin referentes maduros, hacerse adulto en un mundo sin referentes de adultos propiamente. Ya he dicho con anterioridad en muchas otras ocasiones que la infancia es la versión original de la vida. La infancia es la vida en su versión original antes de que los adultos la estropeen con sus prejuicios o la subtitulen con el sistema educativo perverso en el que con frecuencia los adultos creen. Si la infancia es la vida en su versión original, la juventud es el enfrentamiento contra los adultos. Es el enfrentamiento a adultos que con frecuencia tienen unas ideas diferentes a las de los jóvenes. Toda juventud se ha caracterizado y se ha medido siempre por su enfrentamiento con la población adulta, con mayor éxito o con menor éxito. Y el ser adulto significa simplemente pactar con los que ya lo son, formar parte del club de los adultos. Madurar es convertirse en un miembro más del grupo de los adultos y a partir de ese momento alguien madura cuando se enfrenta a una persona más joven. Alguien madura cuando se enfrenta a una persona más joven, no cuando se enfrenta a una persona también madura. Porque los maduros, por así decirlo, la gente adulta no se enfrenta entre sí del mismo modo que se enfrenta a los jóvenes o del mismo modo en que un joven se enfrenta a un adulto. La forma en que un joven se enfrenta a un adulto es muy diferente a la forma en que un adulto se enfrenta a otros adultos. Es muy diferente, el código de enfrentamiento es completamente distinto. El código de enfrentamiento es completamente distinto. De manera que uno deja de ser joven cuando se enfrenta de igual a igual a otros adultos y forma parte ya del gremio de los adultos, porque en ese momento ya pacta con la realidad. El joven no pacta con la realidad. El joven busca todavía su posición y su órbita para moverse en torno a la realidad y dentro de ella. Y cuando se convierte en un adulto más, entonces empieza a enfrentarse a otros jóvenes, o por mejor decir, empieza a acusar recibo del enfrentamiento que otros jóvenes tienen con él. Y algunos adultos se infantilizan y tratan de confraternizar con los jóvenes y los jóvenes se burlan de ellos completamente, porque algo que no puede permitirse nunca ningún adulto es confraternizar con la gente que es más joven que él. No puede hacerlo. Tendrá que tratar de comprenderlos y de comunicarse con ellos, pero no de confraternizar, porque hace el papel de bufón, en definitiva, hace el papel de cómico. Y eso le va a pasar a una generación más que a otra. A los milenaristas esto les va a pasar mucho, porque los milenaristas están destinados a enfrentarse con las generaciones que son más jóvenes que la de ellos. Y los milenaristas cargan, en muchos aspectos, no todos, porque no puede generalizarse, pero cargan con una neotenia, con un infantilismo muy fuerte. Yo observo en la generación procervantina o en la generación neocervantina, los ya nacidos en la primera década del siglo XXI avanzada, que no tienen la misma neotenia, no tienen el mismo grado de infantilismo que los milenaristas que los han precedido. Es otra forma, es otra forma de ver la vida. Han nacido en un contexto mucho más adverso, mucho más árido, mucho más hostil, mucho más antipático, mucho más deprimente, mucho más crítico que los milenaristas, y ven la realidad que les rodea de forma mucho más desconfiada. Por eso digo que son una generación muy procervantina, muy neocervantina. Ellos no lo saben todavía. Ellos no lo saben todavía porque no han leído el Quijote. No han visto cómo el desengaño llama a la puerta del cerebro y no tanto la felicidad seduce a las puertas del corazón. Es un planteamiento de vida completamente distinto, pero que aquí va a haber cambios motivado sobre todo por esa generación, que no digo que sea ni mejor ni peor, digo que es profundamente diferente. Es una generación profundamente diferente. Esa generación a la que la Unión Europea quiere mandar a una guerra en la frontera de Ucrania. Ya veremos a ver quién va a esa guerra. Ya veremos a ver quién va a esa guerra. Pero por el momento tratan de rebajar
la población universitaria. No vaya a ser que haya muchos universitarios enterados de lo que pase. Pero fíjense lo que se dice aquí. La Unión Europea alerta de la baja empleabilidad de los graduados de humanidades, estudios sociales y artes, mientras el mercado no encuentra los especialistas científico-tecnológicos que necesita porque la matriculación en estas carreras es inferior a la media de la Unión Europea. A mí me hace mucha gracia que se hable de que los graduados en humanidades, estudios sociales y artes, la literatura no se menciona porque no existe en las universidades públicas ya la literatura. Las universidades públicas no hablan de literatura, hablan de cultura. Hablan de género, hablan de mujer, hablan de cómics, hablan de narraciones, hablan de amistad y lo que surja. Pero de literatura no. En las privadas ya olvídense de la literatura porque no saben lo que es. En una universidad privada no se sabe lo que es la literatura. Eso sí, de vez en cuando se visten con el traje de los domingos y hablan de humanidades y hablan de lo importante que es la filosofía. Y dicen que la filosofía nos da la libertad. Si la filosofía nos da la libertad, lean la República de Platón. Platón y su descendencia en la corte de los tiranos. A ver qué libertad les queda a ustedes después de vivir en una república como la de Platón, donde el que se dedique a la literatura queda sin derechos civiles porque inmediatamente está condenado al ostracismo. Entonces, claro, eso es muy curioso, ¿no? Cuando estos humanistas de universidad privada, que los hay, algunos los hay y buenos, pero muy en segunda línea, se ponen a hablar de filosofía, realmente es que no saben de lo que hablan, porque hablan de tiranicidio completamente, en el más alto grado de la expresión. Pero aquí lo que dicen es que no estudien ustedes humanidades, ni estudios sociales, ni artes, porque eso no va al mercado laboral. Ya lo sabemos que no va al mercado laboral, pero es que ustedes han pretendido que el mundo quepa dentro del mercado, y hay un pequeño problema. La realidad de la vida es superior e irreductible al mercado. A pesar de que ustedes quieren construir un mundo donde el mercado es todo, resulta que la vida es superior e irreductible al mercado. Claro, esto es un pequeño problema. Se puede ignorar este problema, se puede reducir todo a mercado y prescindir de los filbanes restantes, prescindir de los rebojos restantes. Pueden hacerlo, pero siempre quedará una parte de esta vida que el mercado no podrá absorber. La pueden anular, la pueden derogar. Sí, es cierto, como también se suprime en la Navidad cualquier sentido trascendente que no se traduzca en luces y ruidos. De acuerdo, lo pueden intentar, pero ese no será el fin de la historia. La historia seguirá más allá del mercado, para bien y para mal. Y advierto que sin mercado no podemos vivir, pero tampoco podemos vivir en un mundo donde el mercado se lo come todo y no quedan restos de vida alternativa al mercado. Entonces, claro, se dice que la baja empleabilidad de los graduados en humanidades, estudios sociales y artes no va a ninguna parte, porque la matriculación en estas carreras es inferior a la media de la Unión Europea. Estas carreras ya se refiere aquí a los especialistas científico-tecnológicos. A mí me hace mucha gracia porque da la impresión de que a la literatura no se la puede estudiar científicamente. Claro, esto es uno de los grandes logros de la Ilustración. ¿Vamos a negar que sea posible estudiar científicamente el arte y la literatura para desacreditar de esta manera de por vida cualquier estatuto científico de lo que la literatura es? Y en este sentido reducimos y limitamos la ciencia a un servicio mercantil. Claro, pero es que hay actividades científicas que no tienen, digamos, el servicio mercantil que tienen otras, pero yo no acepto, ni aceptaré nunca, que se niegue el estatuto científico de los estudios literarios. No es que en este sentido la ciencia literaria o la teoría de la literatura valga más o menos que la termodinámica. Si los valores de una ciencia los da el mercado, la ciencia literaria no vale para nada, estoy de acuerdo. Pero es que, insisto, el mundo, la realidad en la que vivimos, es superior e irreductible al mercado. Y la literatura tiene otras utilidades, otros reconocimientos y otros valores que, a mi juicio, deberían estudiarse en todas las carreras, sea uno fiscal, sea forense, sea oncólogo o sea ingeniero aeronáutico. Son cuestiones que no privan, de la misma manera que un fiscal, un oncólogo, un ingeniero aeronáutico sabe leer y escribir textos que no tienen que ver con la jurisprudencia, con la medicina o con la ingeniería aérea, en definitiva. Pero
como no se educa a la gente en la formación de la literatura, ni en la formación rigurosa científica de la literatura, la gente considera que la literatura no se puede estudiar científicamente, simplemente porque tiene un concepto completamente protestante y luterano de la ciencia y de la literatura. El luteranismo siempre desconfió de la literatura, al igual que desconfió Platón. Platón no quiere competencia con sus imaginaciones filosóficas y con sus utopías filosóficas. Platón sabe muy bien que el antídoto contra la utopía filosófica que él plantea se llama Homero, se llama literatura, y eso no lo quiere. Por esa razón la filosofía siempre ha visto, al igual que la religión, a la literatura como un gran adversario, y a la ciencia también, en tanto que si no puede controlar la ciencia debe ser condenada, como hizo Platón con la medicina de Hipócrates de Kos, o como hizo simplemente Nietzsche o Heidegger con la ciencia de los científicos de su tiempo, o como hizo Kant contra Newton, o Nietzsche contra, en fin, hasta Leibniz podríamos decir, y por supuesto Heidegger contra la física de Newton. Toda la filosofía de Heidegger no es más que una magnífica desconfianza hacia la física de Einstein, hacia la física de Einstein. La física de Newton es el gran enemigo, es el gran mecano desmontador de la metafísica a la que se enfrenta Kant, y la física de Einstein es el gran enemigo del cientifismo, del anticientifismo de Heidegger, en definitiva. Es decir, que la filosofía siempre ha estado ladrando a la literatura y a la ciencia cuando no le convenía ni la literatura ni la ciencia, que es en la mayor parte de la historia. Eso es un hecho que resulta completamente innegable. Entonces, claro, con esta concepción de la literatura, muy protestante, por cierto, siempre se desconfía de las ficciones literarias, porque las ficciones literarias cuestionan el poder político mucho más allá de las ficciones filosóficas que se adhieren a él, que como las ficciones religiosas se adhieren también a los poderes políticos, pues evidentemente hay que desterrar a la literatura del Estado europeo. Es decir, es una concepción platónica. La Unión Europea en este punto es muy platónica, pero no tanto porque haya leído a Platón, sino porque la mueve el espíritu de Lutero. En definitiva, la esencia protestante de suprimir la literatura como una ficción interpretativa que puede cuestionar los dogmas, que trata de imponer en la corte de los tiranos una ideología como esta, que trata de expulsar a los universitarios de la universidad. No tanto a los mercaderes del templo, sino más bien al templo de los mercaderes, pero sí sobre todo a los universitarios de la universidad. Desde luego a los universitarios de letras de la universidad nos va a expulsar, ya de hecho nos ha expulsado, porque somos muertos vivientes dentro de la universidad. Alguien que explique literatura en la universidad es alguien que habla un idioma que nadie comprende. La literatura ya o se explica fuera de la universidad, donde la gente no es que la entienda muy bien, pero por lo menos hay más oyentes, no mejores, pero sí más. Pero es que, ¿qué tenemos dentro de la universidad oyendo hablar de literatura? ¿Qué tenemos? Hombre, fíjense que lo que tenemos es algo que yo aquí no se lo puedo contar. Pues aquí imagínense lo que tenemos. Y luego, claro, el informe termina diciendo que este es uno de los grandes agujeros, no dice negros, pero uno de los grandes agujeros que tiene el sistema educativo español. Anda que si yo fuera a contar los agujeros que tiene el espacio europeo de educación superior, pues no acabaría nunca. Pondríamos de ejemplo un colador y sería lo mejor, en definitiva. Entonces se dice que la Comunidad Europea, o la Comisión Europea, perdón, ha analizado el desempeño de nuestro sistema educativo a partir del cumplimiento de 7 indicadores, y ve que solo aprobamos 3 de esos 7 indicadores, incluida la proporción de jóvenes con estudios superiores. Pero yo me pregunto, ¿quién ha establecido estos 7 indicadores? ¿Les han preguntado a ustedes? A mí no me ha preguntado nadie. ¿Han votado ustedes estos 7 indicadores? ¿Han consensuado ustedes estos 7 indicadores? ¿O les ha venido dado estos 7 indicadores, les han venido dados ya por un sistema trascendente y supranacional? Porque yo no he votado por ninguno de estos 7 indicadores. Entonces, se impone un catecismo que hay que cumplir, y si usted lo cumple es un buen catecúmeno, y si no lo incumple debe ser sometido a las disposiciones que le induzcan al cumplimiento de estos procedimientos. Entonces, aquí hay 7 indicadores y ustedes los tienen que cumplir. ¿Por qué? ¿Y dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda mi libertad, en definitiva? Pero vamos a ver, ¿estas cuestiones se consensúan democráticamente o se aceptan democráticamente? Porque no es lo mismo consensuar algo democráticamente que aceptar algo democráticamente. Claro, yo recuerdo aquel ejemplo de aquella universidad norteamericana, que no diré cuál fue, donde yo estuve un tiempo, y como estuve en varias, pues nadie sabrá exactamente en cuál,
Y entonces en un momento dado el dean le dijo a la chair, el decano le dijo a la directora de departamento que debido a determinadas circunstancias pues había que contratar a un determinado profesor que votaran en el consejo de departamento. La chair o directora de departamento convocó y salió que no, la votación fue negativa. Y se lo dijo al dean, al decano, y el decano le dijo que volvieran a votar hasta que saliera la votación positiva, hasta que se aceptara. Porque eso tenía que ser así, y que votaran democráticamente hasta que democráticamente se aceptara eso. Hubo varias votaciones hasta que se consiguió el resultado deseado y ya está. Y así funciona el sistema, ¿no? Y listo, y el que no esté de acuerdo, pues que se ponga. De manera que aquí hay 7 indicadores, entonces ustedes se ponen de acuerdo con ellos y si no nada, porque los 7 indicadores no se van a ir. Entonces, claro, prosigue el informe y se dice que para el año 2030, fecha muy estimulante, Europa nos exige, ¿y por qué no le exigimos nosotros a Europa? Pregunto yo, ¿por qué siempre es Europa la que exige y los demás no exigen nada? Es curioso. Para 2030 Europa nos exige que haya solo un 15% de alumnos con bajas competencias digitales. Pero vamos a ver, no habíamos quedado en que todos ellos eran nativos digitales. Y ahora resulta que un 15% es el ideal para 2030 con bajas competencias digitales, porque resulta que actualmente tenemos un 44% de alumnos con bajas experiencias digitales, o con bajas competencias digitales, o con baja formación digital, pero vamos a ver, no habíamos quedado en que eran todos nativos digitales, y que ya en la placenta de la madre que los va a parir están conectados a las redes sociales, ya, no habíamos quedado en eso, o sea, no habíamos quedado en que la gente nace con un ordenador, ya, en vez de con el inconsciente, nace con el ordenador puesto, con una conexión a internet, ya, y ahora resulta que tenemos un 44% de estudiantes que no se manejan con la informática, que no tienen competencias digitales suficientes, y el límite autorizado es un 15%. Para el año 2030, porque ahora hay un 44% que no saben manejarse con competencias digitales. Claro, y dice, hay demasiados alumnos que no muestran un nivel suficiente de alfabetización informática y de gestión de la información para desenvolverse en el mundo digital. Yo más bien lo que creo es que se trata de personas, de jóvenes, de adolescentes, que no aceptan meterse en el lenguaje informático para ser presa del tercer mundo semántico que transita por ese lenguaje informático. Yo aquí veo que lo que hay es un 44% de gente que no quiere vivir dentro de la caverna de la informática, porque evidentemente someterse a la experiencia digital significa entrar en la caverna informática. Porque aquí se habla de Internet como de la aldea global, se habla de Internet como la gran comunicación, pero ¿y si Internet en muchos aspectos es un laberinto que nos conduce a un tercer mundo semántico por la cantidad de noticias falsas que pululan dentro de él? Claro, si hay un 44% de gente que no se mete en Internet, que no mete la cabeza en la boca del león, pues estos quedan fuera de nuestro control. Es un 44% de personas que son demasiadas personas fuera de nuestro control. De tal manera que en el año 2030 solo podemos permitirnos que haya un 15% de gente fuera de nuestro control. Porque no se entiende que siendo nativos digitales no estén bajo el control de las redes digitales. Esa es la única interpretación que cabe hacer. Claro, y se dice que muchos estudiantes, no se detalla cuántos, muchos estudiantes no saben usar el ordenador para realizar tareas básicas de recogida de información. Es que a lo mejor igual saben leer libros, me dirá alguien, es posible que no sepan leer libros. ¿Y si alguno sabe leer libros? ¿Qué hacemos con un chaval joven que sepa leer un libro? Es un problemón enorme. Habrá que llevarlo a algún pedagogo que le haga un reseteo, porque claro, una persona que sepa leer el Quijote es un peligro potencial, enorme, es un enorme problema. Tengan en cuenta esto, si ustedes leen el Quijote serán un problema. ¿Para quién? Al que llame a su puerta, indudablemente. Entonces, un lector del Quijote es un problema potencial. Es un problema potencial, porque el Quijote es un arma de inteligencia. La literatura es un arma de inteligencia masiva. Otra cuestión es que te hayan educado o no para interpretar la literatura. Pero vente conmigo que yo te educo, no te preocupes por eso.
Entonces dice, muchos estudiantes no saben usar el ordenador para realizar tareas básicas de recogida de información, pero a lo mejor saben leer un libro, a lo mejor saben leer el Quijote, o no, pero ¿y si les gusta leer el Quijote? Porque el informe del Quijote no habla para nada, eso desde luego. Y dice, también nos quedamos lejos de otra meta, conseguir que en el 2030, de nuevo el objetivo 2030, el 2030 va a ser un año aborrecible para mucha gente, pero bueno, solo haya un 15% de estudiantes con bajas competencias en las asignaturas principales. Asignaturas principales. ¿Cuáles son las asignaturas principales? ¿Cuáles son? La cultura, los estudios culturales, el pasear perritos por las calles urbanas. ¿Cuáles son las asignaturas principales? Porque seguramente entre las asignaturas principales no está la literatura, ni el Quijote, ni la literatura española, ni la literatura hispano-grecolatina. Seguramente entre las asignaturas principales no está leer a Dante Alighieri, ni a Homero, ni a Cervantes, ni siquiera a Shakespeare seguramente. Entre las asignaturas principales a lo mejor está leer a Chulhan, o pasear perritos por las calles, que no está mal tampoco, pero no es incompatible con el Quijote. Y luego se preguntan, en un erotema emotivo, ¿por qué hay cada vez más alumnos peor formados? Y era para decir, y ustedes me lo preguntan, y ustedes me lo preguntan, pero si ese es el objetivo, que cada vez haya menos gente que sepa leer el Quijote. El objetivo es ese, que cada vez haya menos gente que sepa leer el Quijote y que por tanto lo tenga que leer en versiones trucadas, no truncadas, sino trucadas, en versiones que son una falsificación del texto original, en versiones que imitan una traducción al español actual, cuando en realidad es una versión orwelliana, es una versión de neolengua. No lean nunca el Quijote en una versión trucada, no lean nunca el Quijote en una versión falsificada. Yo les prometo que antes del año que viene les ofreceré una versión del Quijote que puedan leer, no tanto porque sea muy original esa versión, porque la versión es la de Cervantes, no hay mayores originalidades, sino por la introducción que llevará esa edición del Quijote. Y entonces, claro, se dice que el informe de la Comisión Europea responde que parte de la culpa la tiene la pandemia. Yo creo que la pandemia es responsable del diluvio universal, porque si no hubiera habido pandemia no habría habido diluvio universal. O sea, la pandemia es el chivo expiatorio que tiene la culpa de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, el problema del diluvio universal fue la pandemia. Entonces, claro, imagínense ustedes, ¿no? Es decir, los alumnos están mal formados por la pandemia. Madre mía, la pandemia es el problema que explica todos los problemas. Pero también responsabiliza las distracciones digitales. ¿Y quién ha introducido las distracciones digitales? Porque Cervantes y el Quijote no lo han hecho. Entonces, esto es buscar fantasmas. Y de nuevo aquí el Quijote se hace necesario porque el Quijote permite interpretar la realidad distinguiéndola, separándola del engaño. Si algo nos enseña el Quijote es que para ser libres es necesario interpretar la realidad separándola del engaño, de los engaños que forman parte de la realidad, en definitiva. Y también la Comisión Europea señala como culpables el empeoramiento de los resultados, del empeoramiento de estos resultados a la falta de profesores en determinadas materias, matemática, informática y tecnología. Y no faltan profesores de literatura, no faltan materias de literatura, porque aquí parece que faltan determinadas materias como matemática, informática y tecnología. ¿Tecnología de qué? ¿Tecnología de qué? Porque también puedo hablar de la tecnología de la literatura, que es en definitiva la teoría de la literatura. Pero la literatura no está ni se la espera. La pérdida de implicación de los padres, la pérdida de la implicación de los padres y de las madres, porque aquí ahora resulta que la pérdida de implicación es de los padres, pero de las madres no se habla. Y se dice, entre 2018 y 2022 ha habido un considerable descenso de la participación de los padres en la vida escolar en muchos países, porque los padres están hasta las narices del sistema, y las madres también. Y luego, por otro lado, una falta de implicación de los padres, que si ya no hay padres, pues si ya no hay ni padres ni madres, porque no hay hijos, en muchísimos aspectos. Y de los sistemas educativos que lograron mantener o aumentar los niveles de participación en la que los padres resultaron infinitamente más bajos. Es decir, los padres cada vez participan menos, particularmente en el caso de los alumnos que manifiestan ciertas desventajas. Bien. Una elevada tasa de abandono escolar del 13%, etcétera, etcétera. Entonces se dice que España no cumple el objetivo de la Unión Europea
y que tampoco en relación a la formación de los adultos. Se dice que hay un 60% de adultos que participan en actividades de aprendizaje. Yo esto muy bien en qué consiste no lo sé, ni cuál es el objetivo de mantener entretenidos a los adultos en actividades de aprendizaje. A la edad adulta uno ya debería llegar formado, al menos en determinados aspectos. Esto hay que analizarlo muy en detalle, muy en profundidad. De tal manera que aquí la media europea invita a los adultos a implicarse en participaciones de actividades de aprendizaje, pero ¿quién enseña a esos adultos? Yo pensé que los adultos ya tenían ciertas capacidades de aprendizaje, pero aquí resulta que parece que, no sé, eso es como el profesor que dice que aprende mucho de los alumnos. Pues si el profesor aprende mucho de los alumnos, yo exigiría que el alumno ocupara el puesto del profesor y el profesor se sentara en el pupitre para que aprendiera lo que no sabe, en definitiva, ¿no? De tal manera que es muy curioso todo este tema, porque a mí me parece que toda esta disposición mercantil no es más que un triunfo de lo que viene, y el triunfo de lo que nos viene es el triunfo de Platón y su descendencia en la corte de los tiranos. Aquí vamos claramente hacia un totalitarismo en el que uno ya no sabe muy bien si cuando se dice que los políticos actuales destruyen la democracia es cierto, o si es que la democracia actual hace posible a políticos como los que tenemos que destruyen nuestras libertades.